El día de mañana es un día muy importante, ya que millones de estadounidenses recibirán los primeros cheques del año por un valor de hasta $914, ya dirigido para el Seguro Social SSI, o sea, los solicitantes de seguridad de ingresos suplementario, pues estarían listos para ver su cheque de febrero el día de mañana. Tenga en cuenta que el COLA más alto también está afectando estos beneficios del programa del Seguro Social. Y también estaremos hablando sobre un último anuncio que realizó el presidente Joe Biden, y es que Estados Unidos pondrá fin a la emergencia de salud publicada por el COVID-19. Pues es así, el presidente Joe Biden ya lo ha anunciado y da comienzo a este proceso final por parte de la Emergencia Nacional de Salud Pública declarada por la pandemia del coronavirus. Y obviamente a raíz de esto, muchos programas de alivio estarían finalizando. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sin duda alguna es muy importante. Como bien lo mencionamos, millones de solicitantes de seguridad de ingresos suplementario, también conocido como el SSI, están listos para ver su primer cheque del día de mañana. Dado que el aumento del costo de vida, el COLA, ahora es del 8,7%, los beneficiarios verán aumentar su pago mensual estándar en un máximo de $73 por mes. Esto significa que aquellos que normalmente recibían $841 ahora recibirán cheques mensuales de hasta $914. Es muy probable que las parejas que reciben en conjunto estén recibiendo hasta $1,371. Los reclamantes recibieron 2 pagos de diciembre, ya que el 1 de enero del 2023 era feriado federal y este cayó un día domingo. Pero fue en realidad el segundo pago del 30 de diciembre el cual reflejó el nuevo monto del beneficio. Como le mencionamos, debe tener en cuenta que el COLA más alto también está afectando a los beneficiarios de los programas del Seguro Social, seguridad de discapacidad y también seguridad de ingresos suplementario. Estaremos hablando también del calendario de pagos del SSI para este año 2023. El cronograma de pagos del SSI funciona de manera similar a aquellos que reciben beneficios de SSDI en 1997 o antes. Para el SSI, los pagos se pagan el primer día de cada mes, a menos que se vean afectados por un feriado. El cronograma de pago del 2023 para el Seguridad de Ingresos Suplementario es el siguiente. El primer pago, que es el día de mañana, viene 1 de febrero. El segundo pago es el marzo 1. Luego, el 31 de marzo también estaremos recibiendo un pago, o sea que marzo nos traería 2 pagos, porque viene uno adelantado que es el del 1 de abril. Luego traemos el mes de mayo, pues el 1 de mayo también estaremos recibiendo nuestro pago normalmente. Luego traemos un pago el 1 de junio y un segundo pago el 30 de junio, que es adelantado el pago del 1 de julio. Luego traemos otro pago el 1 de agosto. Luego tenemos el 1 de septiembre y también recibiríamos 29 de septiembre, adelantando el pago del 1 de octubre. Luego traemos el pago del 1 de noviembre y por último tenemos el pago del 1 de diciembre y también el 29 de diciembre, adelantando el pago del 1 de enero del año 2024. Pues ahora hablaremos sobre en general qué es el SSI, ya que mucha gente mira estos videos y algunos no saben qué es este programa. Pues el SSI está a cargo de la Administración del Seguro Social y fue creado para ayudar a las personas mayores de 65 años, así como también a las personas ciegas y discapacitadas que tienen pocos o ningún tipo de ingreso. Una amplia gama de pagos y ganancias no cuentan como ingresos incluidos con los primeros $20 de la mayoría de los ingresos recibidos en un mes. Hay 4 tipos de ingresos para el Seguro Social SSI. Ingreso del trabajo, ingreso no del trabajo, ingreso en especie e ingreso atribuido. Cuantos más ingresos usted tenga, pues menor será su beneficio del SSI. Las solicitudes para el SSI, si es que planea solicitarlo, es que puede comenzar el proceso de solicitud y complementar la mayoría de la parte
en el sitio web del Seguro Social, o sea, puede hacerlo en línea. Otra opción es que también pueda llamar sin cargos al número que dejaremos en pantalla para poder solicitar una cita con un representante del Seguro Social. Para reclamar debe traer una serie de documentos, los cuales incluyen su número de seguro social, su certificado de nacimiento, información sobre su hogar, recibos de nómina y otros tipos de documentos que son relacionados con sus ingresos. Si presenta la solicitud porque usted es ciego o discapacitado, también debe proporcionar detalles de los hospitales y clínicas a los cuales usted ha visitado. Aquellos aprobados para recibir el SSI recibirán este efectivo electrónicamente. ¿Cómo saber que eres elegible? Calificar para el SSI se basa en sus ganancias y activos. Para poder ser elegible, las personas no pueden tener más de $2,000 en activos, pero las parejas pueden tener hasta $3,000. Los beneficios para los niños que califican pueden ser mayores, ya que muchos normalmente no tienen ingresos. También es muy probable que aquellos que reclamen seguro social reciban menos en los cheques del SSI si es que califican para ambos programas. Y ahora hablaremos sobre el anuncio del presidente Joe Biden, y es que Estados Unidos pondrá fin a la emergencia de salud pública por el COVID-19. Estados Unidos ha anunciado oficialmente al Congreso que pondrá fin a la emergencia nacional de salud pública, que fue declarada debido a la pandemia del coronavirus, la fecha 11 de mayo. 3 años después de que el virus irrumpiera por primera vez en el país, se ha tomado una decisión. Joe Biden ha sido el encargado de anunciarlo a través de un comunicado en el cual ha detallado que la emergencia nacional y la emergencia de salud pública declaradas por la administración de Donald Trump en el año 2020, las cuales ya expiraron el 1 de marzo y el 11 de abril respectivamente, se estarían extendiendo hasta mayo 11 de este año 2023 y luego finalizará. La continuación de estas declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo pues no imponen ningún tipo de restricción a la conducta individual en respecto al COVID-19. No imponen mandatos de mascarillas ni mandatos de vacunación. Si la emergencia nacional de salud terminara repentinamente, prácticamente lo que sucedería es que sembraría confusión y caos en un acuerdo muy crítico. Debido a estas incertidumbres, decenas de millones de estadounidenses podrían arriesgarse a perder abruptamente su seguro médico, y los estados podrían asegurarse o arriesgarse a perder miles de millones de dólares en fondos. Además de que Biden destacó que otra consecuencia del fin de las emergencias nacionales declaradas por la pandemia del COVID-19 es que pondrá fin a la política del título número 42, la política fronteriza de la era de Donald Trump. La administración apoya una liquidación ordenada y algo bastante predecible del título número 42, un tiempo suficiente para poder implementar políticas alternativas, así como se agregó según la administración. Como tal, se espera que el flujo de migrantes hacia el país, particularmente desde la frontera sur, aumente significativamente con el fin de esta política por parte del presidente Joe Biden.